los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Hemoterapia y Banco de Sangre, darles la bienvenida a un jueves más de nuestras actividades académicas. Esta vez la charla, la presentación va a estar en manos de la doctora Giovanna Vives. La doctora Giovanna Vives es miembro de la sociedad y de la junta directiva. Es ella médico especialista en hematología y hemoterapia. Tiene una maestría en gerencia de salud. Ha sido jefe del Banco de Sangre del Hospital Guillermo Cadelín de la Fuente y del Hospital Alberto Barton Thompson, y actualmente es coordinadora del Banco de Sangre en ambos hospitales. Demos pues la bienvenida a la doctora Vives para que nos hable sobre el papel del servicio de banco de sangre frente a un paciente con anemia hemolítica autoinmune. Su presentación está ya en pantalla. Adelante, Giovanna. Buenas noches, doctor Enio, ¿qué tal? Mucho gusto. Sí, como bien decía el doctor Enio, el día de hoy vamos a hablar del papel del servicio de banco de sangre frente a un paciente con anemia hemolítica autoinmune, ¿no? En mi caso, yo soy médico especialista en hematología y hemoterapia y llevo casi 10 años de dedicarme al banco de sangre enteramente, ¿no? Entonces, quería comenzar indicando, ¿no? ¿Por qué la indicación de transfundir al paciente con anemia hemolítica autoinmune debe ser meditada? En este caso, la transfusión, siempre debemos recordar que en estos pacientes no sirve para tratar la anemia, sino cuando la anemia no es bien tolerada por el paciente. Entonces, eh, hay un temor en agravar la hemólisis por la reacción entre el autoanticuerpo y los hematíes transfundidos. En este caso, no, porque bueno, la supervivencia de los hematíes transfundidos suele ser idéntica a los de los hematíes del paciente, ¿no? ¿Representa un nuevo estímulo antigénico? Sí. ¿Por qué? Porque estos pacientes comienzan a tener una respuesta irregular a los esteroides, necesitan dosis bajas de mantenimiento, las remisiones son más cortas, y esto puede deberse a un aumento de la producción de autoanticuerpos tras la transfusión, ¿no? Y a la ampliación del repertorio de factores autoinmunes que pasa, por ejemplo, de un IgG a activación de complemento. Número 3, temor a la presencia de los anticuerpos ocultos por el autoanticuerpo. Sí, existe un riesgo de una reacción transfusional hemolítica potencialmente grave, ¿no? Sobre todo en pacientes previamente transfundidos o mujeres con antecedentes de gestación. ¿Por qué? Porque estos dos tipos de pacientes pueden ser portadores de anticuerpos ocultos, ¿no? Entonces, la misión más importante del servicio de banco de sangre siempre va a ser excluir a los anticuerpos ocultos por el autoanticuerpo. La decisión de transfundir exige una valoración muy estricta del estado clínico del paciente. No debemos transfundir por solamente tranquilizar al médico asistencial que está viendo al paciente, no se debe transfundir en base a una cifra de hemoglobina, ni tampoco, y debemos más bien poner el foco exclusivamente en el paciente, ¿no? Debemos valorar el grado de tolerancia a la anemia, valorar las características físicas del paciente, es diferente un paciente joven que tolera mejor la anemia a un paciente mayor, con una patología asociada, y si hay presencia de signos o síntomas de síndrome anémico, o signos y síntomas de insuficiencia cardíaca o respiratoria, o de isquemia cardíaca, o de signos neurológicos de isquemia cerebral, la transfusión está justificada y inclusive podría ser urgente. Si la vida del paciente está comprometida, pues hay que preparar la transfusión con la máxima rapidez y con la máxima seguridad posible, ¿no? Transfundir hematíes ABO RH compatibles y si fuera posible que el HIT-A y DAFIA negativos si desconocemos su fenotipo, ¿no? Más vale un paciente vivo con una reacción transfusional hemolítica que un paciente que ha fallecido por anemia. ¿Qué pruebas pretransfusionales realizamos en un paciente con anemia hemolítica autoinmune? Si no existe urgencia por transfundir, las pruebas pretransfusionales serán lo más completas posibles.
Si existen antecedentes transfusionales u obstétricos, seremos especialmente exigentes con las pruebas a realizar y siempre tendremos unidades preparadas por si fuera necesario transfundir en otro momento, ¿no? Si tenemos de repente acceso a la historia clínica, dejan una anotación de repente en la historia clínica, ¿no? En nuestro caso, en nuestros hospitales, los médicos de banco de sangre tenemos acceso y eso nos permite ver un poco de la historia también del paciente y brindar una anotación también al médico tratante. Las pruebas de compatibilidad transfusional, cuando existen antecedentes transfusionales y o gestacionales, o sea, hay que hacerle el grupo ABO-RH, CUS directo completo, escrutinio e identificación de anticuerpos, absorción de autoanticuerpos, que ahora lo veremos, fenotipo que aquí no se hace mucho, y estudio del ELUI. Las pruebas pretransfusionales para el grupo ABO, el autoanticuerpo de clase IgG no suele plantear problemas, en cambio el autoanticuerpo de clase IgM puede ocasionar discordancias seromáticas, ¿no? Por ejemplo, en la prueba sérica, el autoanticuerpo reacciona con los hematíes A y B y podría aparentar un grupo O, y en la prueba hemática, que es una prueba en lámina, los hematíes del paciente aglutinan espontáneamente y podría aparentar un grupo AB. Para el grupo, para el RH fenotipo, si no hay transfusiones recientes, hay que tipar C mayor, C menor, E grande, pequeña, y CUMS directo, el poliespecífico, monoespecíficos para anti-IgG, anti-C3D, y control salino para excluir que los hematíes son autoglutinados. En cuanto a las características serológicas de los diferentes tipos de anemia hemolítica autoinmune, tenemos en el caso de la anemia hemolítica autoinmune caliente, el CUMS directo por lo general es IgG positivo, pero también podría activar complemento y podría ser solamente activación de complemento también. La clase de inmunoglobulina presente es la inmunoglobulina IgG. En el eluido tenemos anticuerpos IgG. En el suero, estos anticuerpos están libres en el 50-80% de pacientes y encontramos una especificidad de una prenaglutinina, ¿no? La especificidad relativa en algunos casos. El síndrome de glutaminas frías, el CUMS directo es solo complemento, solo activación de complemento, es una IgM, la que encontramos aquí, el eluido es no reactivo. En el suero, el IgM aglutinante con título elevado a 4 grados, ¿no? Y la especificidad se puede ver un anti mayor en infección por micoplasma o una anti pequeña en infección por Epstein-Barr, ¿no? La mixta, podríamos tener una combinación de directo de IgG más complemento o solo complemento. Vamos a encontrar las dos clases de inmunoglobulinas. En el oído vamos a encontrar la IgG, anticuerpo anti-IgG, en el suero anticuerpo anti-IgG más IgM aglutinante, y la especificidad es poco clara habitualmente. La hemoglobina paroxística frigori es mucho más rara, solamente activa complemento, es la clase IgG, el eluido es no reactivo. En el suero encontramos una hemolisina bifásica en prueba de Donald Steiner, y la especificidad es un anti-P, el cual el antígeno P es negativo en 1 de 200.000. El escrutinio y la identificación de anticuerpos irregulares, hasta un 80% de casos de anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos calientes, el autoanticuerpo se encuentra libre en el suero plasma, y estos dos resultan positivos con todas las células, tanto en la fase enzimática como en la fase de antiglobulina, y el autocontrol es positivo, ¿no? Los autoanticuerpos reaccionan con epítopos públicos presentes en la membrana de los hematíes. Aquí lo que vemos es un escrutinio de anticuerpos irregulares con un panel de identificación. El CUMS en este caso era positivo, por el específico 3 cruces. Vemos todo es 3 cruces, el autocontrol también es 3 cruces, y IgG 3 cruces, anti-C3D negativo, control negativo. Y debemos excluir la presencia de los anticuerpos ocultos, pues
Los resultados orientativos para la presencia de los anticuerpos ocultos, primero son las aglutinaciones de diferente intensidad en el panel, por ejemplo. Eso nos podría orientar a que hay un anticuerpo oculto. las aglutinaciones del PUNS indirecto son más intensas que el PUNS directo. Algunos laboratorios emplean una dilución de suero plasma de 1 a 5, pero en estos casos las conclusiones son poco consistentes porque podemos diluir también el anticuerpo. Entonces, debemos emplear técnicas de absorción del autoanticuerpo. ¿Cuál es el fundamento para estas técnicas? Los autoanticuerpos Reconocen isótopos públicos presentes en los hematíes de todas las personas. Si el paciente es portador de un autoanticuerpo más un halo, el autoanticuerpo se absorberá sobre cualquier hematía y el anticuerpo no se va a absorber si los hematíes no expresan el antígeno y va a quedar libre. ¿No? Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos un paciente con una mezcla de un autoanticuerpo que vendría a ser el azul, más un halo anticuerpo, por ejemplo, un anti-KIT A, ¿no? Hacemos absorción con hematíes KIT A negativo y se va a absorber el autoanticuerpo de manera que queda libre el halo anti-KIT A. ¿De qué técnicas de absorción disponemos para la detección de los anticuerpos ocultos por el autoanticuerpo? Tenemos la autoabsorción, que es la incubación del suero o plasma del paciente con sus propios hematíes, y se necesita un volumen de mínimo de 8 a 10 mililitros, y solo es posible si no existen transfusiones recientes, es decir, más de 3 meses, ¿no? A veces se requiere una dilución también previa del autoanticuerpo. Y luego tenemos las absorciones halogénicas o diferenciales, en el cual hay una incubación, se hace una incubación del sueroplasma del paciente con hematíes halogénicas de fenotipo escogido. Si no conocemos el fenotipo del paciente, solo se requiere un hematíe de fenotipo idéntico, y si no lo conocemos, se requieren 2 hematíes R1, R1 o R pequeña, o incluso 3 con R2, R2, y los antígenos más comunes deben estar presentes en forma homocigota, ¿no? En DAFI A, DAFI B, KIT A, KIT B y el S. La autoabsorción es que es absorber el autoanticuerpo del plasma sobre los hematíes del paciente incubado a 37 grados, y el PUNS directo es muy positivo, es preferible eludir previamente el autoanticuerpo para dejar libres determinantes antigénicos, ¿no? Para potenciar la absorción puede emplearse diferentes estrategias. La primera, por ejemplo, el tratamiento enzimático de los hematíes, por ejemplo, con alguna enzima tipo la papaína. El tratamiento de los hematíes con Z-SAP, que sería una enzima proteolítica más BTT, o sea, por ejemplo, papaína más BTT, que eluye el autoanticuerpo y deja tratados los hematíes sistemáticamente, ¿no? Y si el título del autoanticuerpo libre es menos de 16, 2 autoabsorciones de 45 a 60 minutos cada uno podrían ser suficientes, ¿no? Podríamos añadir PEG, el polietilenglicol, a la mezcla de hematíes y plasma. Esto hace un ahorro en tiempo porque cada absorción se reduce a 15 minutos, no es necesario un número menor también de absorciones, no exige ninguna elusión previa de los hematíes, ni tratamiento enzimático previo, con lo que de repente esta es en realidad la mejor elección, ¿no? Absorciones halogénicas sería absorber el autoanticuerpo sobre 2 o 3 hematíes que tengan representados los antígenos más comunes, ¿no? El método de elección, si existen transfusiones recientes, menos de 3 meses, y o cuando no disponemos de suficientes hematíes del paciente, ¿no? Por ejemplo, un paciente con un autoanticuerpo libre y sospecha de haloanticuerpo anti-KIT A y fenotipo R2, hacemos la absorción con la célula 1, que es R1, se absorbe el autoanticuerpo y el KIT A, porque la célula 1 es R1 y es KIT A positivo, y el suero absorbido es no reactivo. Al momento que absorbemos con la célula 2, que es R2, pasa lo mismo, ¿no? Se absorbe el autoanticuerpo y el KIT A, y el suero absorbido es no reactivo.
Y cuando observamos con la célula 3, que es R pequeña, que es KIT A negativo, se absorbe el auto, pero en el suero absorbido quedará libre el halo anti-KIT A, de manera que lo podemos demostrar, ¿no? Para potenciar la reacción antígeno-anticuerpo y aumentar el rendimiento de cada absorción, podemos efectuar un tratamiento enzimático de los hematíes, ¿no? Las enzimas desnaturalizan los antígenos MNS, DAFI-A, DAFI-B, y podemos emplear test, ¿no? Como les decía, se requieren menos absorciones, menos tiempo de absorción, lo cual es muy ventajoso. Y, bueno, es conveniente también disponer de hematíes previamente seleccionados. Los hematíes tratados enzimáticamente pueden estar previamente seleccionados, tratados y conservados en glutardehído a 4 grados o en glicerola a -20 o en nitrógeno líquido, y los hematíes seleccionados para las absorciones con PEG sí se conservan en solución de conservación a 4 grados hasta su caducidad. ¿Cuáles son las limitaciones e inconvenientes que tenemos con estas absorciones? Halogénicas o diferenciales, ¿no? Se pueden perder a los anticuerpos contra antígenos de alta incidencia, ¿no? Se absorberán como lo hace el autoanticuerpo, y en los casos de anticuerpos contra antígenos de alta incidencia, las absorciones se emplean para absorber el autoanticuerpo e investigar si hay ocultos otros anticuerpos contra antígenos comunes, ¿no? Cada suero plasma absorbido por 2 por 3 células tiene que estudiarse, es decir, que hay que hacer 2 o 3 escrutinios de anticuerpos cerebulares, y en los casos positivos los paneles correspondientes, lo cual también toma tiempo. Y el suero plasma se va diluyendo con cada fase en la absorción. Los posibles anticuerpos ocultos también se van diluyendo, ¿no? A partir de las 6 absorciones, el resultado negativo ya no es tan fiable. Las absorciones halogénicas con PEG. Bueno, 2 o 3 absorciones son suficientes en la mayoría de casos, y al finalizar el procedimiento tendremos pues 2 sueros o plasmas absorbidos que habrá que volver a estudiar con escrutinio de anticuerpos. Si no hay reactividad, sí podríamos excluir la presencia de los anticuerpos, ¿no? En caso contrario, el examen de los absorbidos, del suero plasma absorbido en el panel, nos mostrará el anticuerpo o anticuerpos que permanecían ocultos los autoanticuerpos. En este caso tenemos, por ejemplo, un escrutinio y un panel en el cual el Kunz es directo, es positivo, tiene un autocontrol positivo, tiene una reactividad diferente, ¿no? Y la sospecha es, ¿no?, un autoanticuerpo más un haloanticuerpo, un anti-KIT A. Entonces, tenemos esta sospecha del paciente, hacemos el fenotipo KIT A negativo, hacemos la absorción con R1 y R pequeña, de manera que el R pequeña, al ser KIT A negativo, y al hacer la absorción no se va a absorber el KIT A, y cuando hagamos el panel lo vamos a ver en el suero absorbido. Y demostramos, de manera que demostremos que el paciente a su autoanticuerpos tiene un haloanticuerpo, en este caso anti-KIT A oculto. La utilidad de las técnicas de absorción, como les decía, el PEG tanto en absorciones, autoabsorciones o alabsorciones, las absorciones diferenciales disminuyen el tiempo y disminuyen el promedio también de absorciones, ¿no? De 1 a 2 en comparación con cuando se utiliza, por ejemplo, LIS-PAPAI. Los anticuerpos ocultos por autoanticuerpos, se ha visto que como mínimo 1 de cada 5 pacientes con autoanticuerpos son portadores de los anticuerpos ocultos. Entonces, sí que vale la pena estudiar. Las pruebas cruzadas en pacientes con anticuerpos con anemia hemolítica autoinmune solo deben realizarse con el suero absorbido, ¿no? De no ser así, serán siempre incompatibles. Entonces,
Bajo esto, no sería aceptable pues realizarla sin absorber porque el resultado va a ser positivo, nuestras pruebas cruzadas van a ser siempre incompatibles y obviamente tampoco sería aceptable seleccionar la unidad menos incompatible, ¿no? Ni emplear tampoco un seroplasma diluido de 1 a 5, ¿no? No existe ninguna evidencia científica que las menos incompatibles sobrevivan más tiempo o sufran menos hemólisis. Entonces no es seguro obviar las absorciones y seleccionar hematíes de fenotipo compatible. No podemos abarcar la compatibilidad absoluta, por lo que siempre va a persistir el riesgo. La tipificación de los hematíes del paciente cuando no hay transfusiones recientes mayores a 3 meses, el fenotipo se hace con anticuerpos monoclonales, ¿no? Y cuando hay transfusiones recientes menores de 3 meses, así que habría que aislar una fracción rica de reticulocitos y tipar con los anticuerpos monoclonales por aglutinación o por citometría de flujo, que de repente aquí en el Perú no se hace, y el genotipo por PCR, ¿no? En estos casos sí se recomienda fenotipar extensivamente a estos pacientes para predecir los anticuerpos que el paciente puede desarrollar en el futuro, ¿no? Para la selección de matriz, a transfundir mínimo el RH, todo el RH y el KELP compatible, y si esto lo permite, el KIT, el DAFI y el S compatible. En el caso del estudio del eduido, habitualmente se comportará como una panaglutinina. Algunos autoanticuerpos muestran especificidad relativa, por ejemplo, una anti-E pequeña. Los hematíes eluidos pueden emplearse para la autoabsorción y no es urgente realizarlo a menos que el paciente haya sido transfundido, ¿no? En pacientes recientemente transfundidos podemos hallar un anticuerpo con una reacción transfusional retardada. En las pruebas de compatibilidad en pacientes con síndrome de aglutininas frías, los autoanticuerpos son de clase IgM, ¿no? Y pueden producir discordancias serohemáticas, grupo sérico O, por ejemplo, y hemático AB. El autocontrol es fundamental porque el resultado positivo determina la presencia de autoanticuerpos. Se recomienda lavar los hematíes a 37 grados hasta precalentar la solución de lavado, realizar la prueba sérica a 37 grados frente a hematíes ABO y realizar la prueba cruzada respetando estrictamente los 37 grados y evitando potenciadores. No, habitualmente es necesaria la técnica en tubo, ¿no? Este es, por ejemplo, aquí es el grupo sanguíneo a temperatura ambiente y aquí a 37 grados. En el caso de las pruebas de compatibilidad en los pacientes con síndrome de aglutininas frías, en el caso de aglutinación intensa puede ser necesario mantener la muestra a 37 grados desde que se extrae en la cabecera del paciente hasta todas las pruebas, ¿no? Y colocar la muestra en baño María a 37 para la separación de plasma de los hematíes hasta realización de las pruebas, ¿no? Si el autoanticuerpo solo reacciona en frío o a temperatura ambiente, los posibles anticuerpos ocultos se verán en el panel a 37. Y si el autoanticuerpo reacciona hasta 37 grados, que ahí tendría un rango térmico amplio, puede ser necesario absorber en frío, ¿no? Otras medidas clínicas en la transfusión de pacientes con anemia hemolítica autoinmune: transfundir solamente el volumen necesario, eso siempre se hace en coordinación con los médicos. Son pacientes susceptibles a la hipervolemia, al edema pulmonar. Se trata de que el paciente tolere la anemia y se debe transfundir el volumen necesario para mejorar el estado del paciente, ¿no? Podemos emplear fracciones de hematíes y de repente no superar el flujo de 1 mililitro kilo-hora. En el síndrome de aglutininas frías, si la aglutinina reacciona a 37, sí deberíamos transfundir con calentadores homologados y controlados, abrigar al paciente y hay un mayor riesgo en pacientes de cirugía cardíaca. Siempre una vigilancia estricta, especialmente al inicio de la transfusión, con las recomendaciones al equipo que está a cargo también del paciente. ¿Cuáles son los mensajes a recordar? El tratamiento de elección en el paciente
con anemia hemolítica no es la transfusión, a menos que esté claramente indicada y justificada. Va a tener esteroides de 1 a 2 miligramos kilo día, reposo, en algunos casos oxígeno, ¿no? No obstante, como servicio de banco de sangre, el servicio de banco de sangre debe tener la sangre más adecuada por si la transfusión acaba siendo necesaria, ¿no? Si